El expresidente constitucional de la República, José Pedro Castillo Terrones, quien en estos momentos se enfrenta a un juicio oral acusado de haber cometido el delito de rebelión, se declara en huelga de hambre. José Pedro Castillo Terrones es acusado de haber cometido el delito de rebelión. ¿Qué significa esto? El delito de rebelión es un alzamiento público y violento contra el orden constitucional con el objetivo de derrocar al gobierno o forzarlo a actuar de determinada manera. Entre las características se indica que es un delito de comisión plurisubjetiva, es decir, que requiere la participación de varios individuos con un objetivo común. Requiere además un alzamiento público y violento que puede ser manifestarse a través de la fuerza física, la intimidación o las amenazas. Debe ser notorio y conocido generalmente a través de los medios de comunicación y redes sociales, y la violencia e intimidación deben ser suficientes para lograr los objetivos de la rebelión. José Pedro Castillo Terrones justamente es acusado de haber cometido este delito, pero él nunca se levantó en armas, y así lo ha acentuado en las dos audiencias habidas en el juicio oral. En primer lugar, con las siguientes características. José Pedro Castillo Terrones no ha acreditado abogados. Como corresponde de acuerdo a los procedimientos penales, cuando esto no sucede, le asignan un defensor de oficio, pero José Pedro Castillo Terrones se opone a la labor que realiza este defensor de oficio. Y reitera lo mismo. Primero, que él no ha cometido el delito de rebelión porque nunca se ha alzado en armas. Segundo, expresa que una de las magistradas que forma parte del colegiado ya adelantó opinión. Y tercero, que lo único que hizo al leer el documento fue irrogarse la representación de la ciudadanía que así lo exigía. Entonces, frente a las circunstancias en las cuales enfrenta este juicio oral, ha publicado el siguiente documento que dice huelga de hambre, publicado el 10 de marzo del año 2025, donde expresa: yo, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI número 27427864, recluido injustamente en el penal de Barbadillo por actos que nunca cometí, indica el expresidente, y agrega: ahora un tribunal con una jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión. Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo, indica el expresidente. Firma el documento José Pedro Castillo Terrones, quien se declara presidente en cautiverio, y además avala la misma carta Walter Edison Ayala González, abogado. Como hemos podido ya conocer, José Pedro Castillo Terrones se declara en huelga de hambre, no quiere enfrentar este juicio oral, que todo hace suponer tiene un final antelado o ya conocido. Es decir, quieren condenarlo y zanjar un precedente para que este tipo de acciones, fundamentalmente personajes de izquierda, nunca lleguen a Palacio de Gobierno. Está más o menos conocido la intención. El Ministerio Público ha forzado un delito que no corresponde. José Pedro Castillo Terrones nunca usó un arma, y menos Aníbal Torres, Bexy Chávez, que están comprendidos en el grupo denunciado. Estaremos atentos para ver cómo se desenvuelve este juicio oral, en qué termina la huelga de hambre del expresidente constitucional, y veremos cómo resuelve la sala frente a esta circunstancia
presentada. Por lo tanto, Pedro Castillo Terrones o José Pedro Castillo Terrones se declara en huelga de hambre.